Nos trasladamos ahora sí al Centro Quirúrgico Rosario. Estuvimos conversando nuevamente con el doctor Roberto Venecia, que es uno de los titulares de este lugar, de esta clínica dotada de 5 pisos. Arquitectónicamente hablando, bueno, es un lujo para la provincia de Santa Fe contar con una clínica de esta envergadura. Profesionalmente hablando, ahí se conjugan la experiencia, la capacitación, la tecnología en su máxima expresión. Así que sobre cada patología que uno quiera ir a consultar, ahí tiene todas las seguridades necesarias y pertinentes para poder estar tranquilos. En el área varices, área que a muchas mujeres realmente las preocupa, hay distintos abordajes y sin duda que desde el Centro Quirúrgico Rosario contamos con la parte profesional fundamentalmente y con todo un arsenal de equipos para poder ayudar en cada caso. Hoy hablamos sobre el láser. Avances hay muchos. En estos últimos 10 años hubo muchísimos avances. Yo diría que hay un antes y un después, desde 10 años para adelante, en nuestra especialidad. Por dos cosas fundamentales. Primero, la forma de hacer diagnóstico de todas las enfermedades venosas, que con un aparato que se llama ecodoppler, verdaderamente ahora podemos ver lo que antes sabíamos que estaba y no lo veíamos, y a su vez ver muchas cosas más que antes no las conocíamos y usando el ecodoppler las empezamos a conocer. Y por otro lado, los tratamientos, porque si hay algo que ha cambiado en esto es fundamentalmente la forma de encarar el tratamiento de todo lo que son las varices y las enfermedades producidas por las varices, fundamentalmente en las piernas, en los miembros inferiores. Porque podemos hablar que hay distintas clases de varices, ¿no? Totalmente. Varices se considera una arañita de la pierna, las arañitas que son más comunes y de las consultas más comunes que tenemos, porque el 70% de las mujeres en el mundo tienen arañitas en las piernas, o sea, no te tiene que sentir la mujer que está viendo esto en este momento que es la única que lo tiene, porque el 70%, según los últimos estudios estadísticos en nuestra especialidad que hubo, tienen arañitas en las piernas. Es un margen importante. Es enorme. Que ya, bueno, esto es congénito y muchas mujeres que la adquieren a través de distintas etapas de la vida, como por ejemplo los partos. Sí. Se pueden empezar a manifestar desde la juventud, desde la adolescencia, desde las primeras menstruaciones, que es cuando empieza a tener el golpe hormonal y en la que tiene predisposición las va a formar, o que después en los otros cambios que va habiendo en la vida de la mujer, fundamentalmente en la toma de anticonceptivos en forma crónica, en forma así durante muchos años, y por otro lado los embarazos, que también son el otro gran marcador. Pero todo esto, si no tiene una herencia, una carga genética importante, no lo van a formar. Dicen, Roberto, que la carga genética no es privativa de que sí se vaya a despertar este problema, ¿no? De que lo despiertan distintas emociones o malestares o problemas. O ya esto viene marcado, nacemos así y así se va a desarrollar. Esto no tiene nada que ver con estar nervioso, con estar depresivo o con estar con un estado de ánimo que no sea el adecuado. O sea, no tiene nada que ver con la parte psicológica. Acá hay muchos aspectos que indudablemente los desconocemos, por eso le echamos toda la culpa a la genética, pero sabemos que genéticamente tiene que ver todo esto, porque en verdad lo que causa que la vena se empiece a dilatar es una debilidad genética que tiene la persona que forma varices alrededor del tejido que rodea la vena. Cuando ese tejido se afloja por una mala calidad de tejido, y eso es donde actúa la genética, la vena no queda contenida y se empieza a dilatar. Y cuando se empieza a dilatar, empiezan a fallar la parte circulatoria que le corresponde a esa vena, que es tirar la sangre para arriba, para que suba desde las piernas para arriba y vaya al corazón a oxigenarse en los pulmones y a salir por las arterias. Entonces, cuando empieza a fallar ese mecanismo, que es donde actúa lo genético y lo hormonal, empiezan a dilatarse las venas y ahí empieza todo el principio de la afección venosa que lleva a las varices. Este sistema linfático que es enorme, ¿no?, en nuestro cuerpo. El marcar varices en piernas, que es lo más común, o en otras zonas del cuerpo, también nos tiene que tener una alerta ante el funcionamiento del sistema venoso de otras áreas del cuerpo. Sí, pero las varices siempre se hacen en las piernas. El 95% de los casos, por supuesto que las hemorroides son varices en el ano, y que hay varices en el esófago también, en ciertas afecciones, problemas hepáticos que hacen que se desarrollen varices en el esófago. Pero esas son cosas mucho que no atañen a nuestra especialidad por un lado y que tienen otras causas, digamos. Fundamentalmente el hombre tiene varices porque el hombre está parado.
¿Y las varices por qué se hacen en las piernas? Porque la circulación venosa que viene de abajo para arriba tiene que enfrentar la acción de la gravedad que viene de arriba para abajo. Por eso hay profesiones que vemos, peluqueros, por ejemplo, que están mucho tiempo parados, que tienen muchas más posibilidades de hacer varices y generar varices. Exactamente. Ahora bien, ¿por qué existen esos cordones tan fuertes y tan desagradables, ¿no?, en muchos pacientes? ¿Por qué se llega a esto? Eso es lo que... ¿Comenzó con una arañita en principio? No necesariamente. El que tiene varices grandes puede no tener una sola arañita y tener solo varices grandes. Puede haber piernas que están llenas de arañitas y no tiene una sola varice grande que sea para operar. Las arañitas, aclaro, que no se operan. Se tratan con otros métodos, métodos mucho más modernos. Pero los cordones grandes, por la pregunta que vos me hacías, pueden empezar siendo cordones grandes desde el principio, que por supuesto empiezan siendo finos y después con el paso del tiempo, al no tener tratamiento, se empiezan a desarrollar y a dar los grandes cordones que se ven en las piernas. Pero acá lo que hay que tener en cuenta es que la enfermedad venosa, las varices, son evolutivas. Son evolutivas y dan complicaciones. No es una cosa que queda feo en la pierna y nada más. Empezando por los dolores de pierna importantísimos que relatan la mayoría de los pacientes que tienen varices importantes, el edema, la hinchazón de la pierna a lo largo del día, fundamentalmente a la tardecita después de estar todo el día parado, que molesta permanentemente. Pero por otro lado, todo esto también puede acarrear unas complicaciones más graves, como son la flebitis, las inflamaciones de esos cordones venosos, y ni que hablar de las trombosis y de las úlceras, que son las dos grandes complicaciones importantes, graves verdaderamente, que tiene dejar varices sin tratar. Claro, apenas aparecen, ¿no? Apenas cambian un poco. Es que hay que hacer una consulta y hacer un correcto diagnóstico. Y hoy existe el láser, además, que esto es maravilloso, ¿no? Dentro de las distintas técnicas y el abanico en este crecimiento que se ha tenido dentro de la especialidad. Esa es la gran evolución que tuvo desde el punto de vista del tratamiento nuestra especialidad. Es decir, antes las varices y la mayoría de los pacientes que fueron operados 10 años para atrás pueden relatar tranquilamente cómo los operaron, con un tajo en la ingle, con tajos a lo largo de toda la pierna, tratando la vena, cómo tuvieron ese posoperatorio. Antes los dejábamos mucho más vendados, mucho más en la cama sin moverse. Teníamos muchas otras cosas que, por supuesto, esto fue totalmente superado por esto que nosotros llamamos procedimientos mínimamente agresivos, en donde el paciente con una leve sedación se le realiza la cirugía sin tajos, porque operamos todo manejando el ecodoppler con una mano, mirando las venas en la pantalla del ecodoppler y poniendo las fibras láser dentro de la vena y tratándolas por dentro de las venas sin necesidad de sacarlas, que era lo que hacíamos antes. O sea que esto es indoloro. Totalmente, por eso lo hacemos con una sedación y trabajamos con anestesia local a lo largo de la pierna. Pero la gran ventaja de esto es, aparte de la falta de incisiones, que es fundamental, la inmediata recuperación del paciente. El paciente se termina de ser operado, lo tenemos de 1 a 2 o 3 horas en observación y se va a su casa caminando y jamás tiene que hacer reposo. Lo único que tiene que hacer es usar un vendaje o una media elástica o algunos días, que según el caso le indicamos, y nada más que eso. ¿Y con esa vena qué pasa? ¿Desaparece? ¿Se disminuye? Esa vena queda desfuncionalizada, no funciona más. Vena varicosa no tiene un vuelta atrás. Yo no le puedo decir al paciente, tómese esta pastillita y con eso vamos a volver para atrás para hacer como que no tuvo nunca varices. Cuando la vena se dilató, no sirve más y hace una función al revés, porque hace que la sangre, en vez de ir, como decíamos antes, de abajo para arriba, empiece a bajar porque la vena está dilatada. Entonces hay que interrumpir ese sistema venoso para evitar las complicaciones que decíamos antes también, fundamentalmente la flebitis, las trombosis y las úlceras. Sabiendo que pueden aparecer otras venas y hay que tratar cada una de las que aparezca en una persona que tiene esa predisposición, ¿no? Como hablábamos. Uno le hace siempre la misma semejanza. Uno va al odontólogo, se trata una caries, pero el odontólogo no me va a garantizar que no me salga una carie en la otra muela. Esto es lo mismo. Es la predisposición. Uno trata lo que tiene en ese momento, sabiendo que con ese tratamiento tiene que evitar que en esa zona no aparezcan más varices. Claro. Pero puede ser que yo me opere la derecha y el año que viene me salga en la izquierda, o me salga adelante y tenga enferma una y después cure una de atrás. Como hablábamos en el micro pasado, que es importante también el resto de factores externos más allá de lo que uno traiga internamente, ¿no? La alimentación, la obesidad. La obesidad es la contra más importante de algo que se puede evitar en la mayoría de las veces a favor de no tener varices. ¿Por qué? Porque el aumento de la presión abdominal, el aumentar de peso por arriba, hace que la sangre cada vez pueda volver menos por la gran columna que tiene arriba de peso, y eso cada vez dilata más las venas. Y ahí es donde se ven las grandes complicaciones, mucho más en la gente obesa que en los delgados, de úlceras,
que la úlcera es una cosa muy frecuente. Hablando de porcentajes, el 1% de la población del mundo tiene una úlcera en la pierna. O sea, el 1% quiere decir que de 100 personas que vemos en una cuadra caminando, hay una que tiene un agujero. Una úlcera es tener un agujero en la pierna abajo, que puede ser más grande o más chico, pero bueno, que duele muchísimo la mayoría de las veces, que solo el que la padece sabe lo que es tener un agujero y convivir con un agujero en la pierna, y que en el 80% de los casos esas úlceras tienen solución tratando las varices como corresponde. Entonces hay que consultar, hacer diagnóstico y al paciente que tiene úlceras, fundamentalmente hacerle el tratamiento correspondiente. Y también le mando un besote grande al doctor Roberto Venecia y a todo el equipo de Centro Quirúrgico Rosario, las chicas que están ahí en recepción, que son amorosas, todas, realmente a todas, un besote grande y las invitamos a toda la zona. Si aún no se acercó a este centro, bueno, que consulten, porque además en el 5º piso, en el spa, tienen aparatología de vanguardia para tratar cualquier zona del cuerpo, lo que es adiposidad localizada, flacidez, bueno, todo realmente reducción. Hay aparatos, por supuesto, no invasivos, que con tratamientos de 6, 8 o 10 sesiones logran cambios sustanciales. Pausita, volvemos con sugeridos en el próximo bloque.